Bueno, nosotros les vamos a explicar sobre la unidad número 4, Administración de base de datos orientado a objetos. El equipo está integrado por Noel Mier Oliva y su servidora Mara Cristina Galán Cisneros. A continuación le voy a explicar el tema 4.1, conectividad de bases de datos. ODBC es un estándar de acceso de base de datos que utiliza los sistemas Microsoft. Las siglas significan Open Database Connective. A través de ODBC, que en un sistema Windows se puede conectar con cualquier base de datos. Esto habría que decir que permite conectar con cualquier base de datos que exista en un driver ODBC. Los creadores de las distintas bases de datos son los responsables de crear un drive ODBC para que su base de datos se pueda conectar desde un sistema Microsoft. ODBC tiene como controlador SQL, controlador Access y está otros controladores. Este es un ejemplo que le vamos a explicar. El controlador SQL tiene un cliente SQL Server, tiene también un motor SQL Server y tiene la base de datos. En cambio, el controlador Access tiene en sí una base de datos y otros controladores tienen motor de otras bases de datos y también tiene su propia base de datos, al igual que los otros dos. Este es un ejemplo de aplicaciones de base de datos independientes. Podremos ver en la pantalla que cualquier dispositivo está conectado a la nube, que es el internet. Esto tiene el servidor de diferentes páginas, las cuales tienen a su vez su propia base de datos, lo que lleva a la base de datos central, donde se encuentran todos los archivos guardados. La definición de esquemas de recuperación. Los sistemas de recuperación son un ordenador como cualquier otra herramienta de trabajo que está sujeto a fallas. Por tanto, el sistema de base de datos debe realizar con anticipación acciones que garanticen que las propiedades de atomicidad y durabilidad de las transacciones se conserven a pesar de tales fallos. Una parte integral de un sistema de base de datos es un esquema de recuperación, el cual es responsable de la restauración de las bases de datos al estado previo al fallo. El esquema de recuperación también debe proporcionar alta disponibilidad, esto es, debe minimizar el tiempo durante en el que la base de datos no se pueda usar después de un fallo. Aquí le podemos mostrar un ejemplo de cómo está el esquema de recuperación. Entramos en colección de documentos, los cuales está el preprocesamiento de los documentos. Ahí está lo que entra en la indexación y la representación de los documentos, los cuales entran en búsqueda y evaluación de documentos recuperados y el ordenamiento de los documentos por su relevancia. Entra lo que es documentos recuperados ordenados al usuario, y si el usuario no necesita otro documento, puede hacer una nueva consulta, lo que entra el preprocesamiento de consulta y la representación de la consulta. Entra al buscador, es el ciclo de recuperación de la información. Aquí está también, tenemos un esquema de recuperación de datos, los cuales tiene el tipo. En este caso, en el ejemplo está el Batcut, Failover y Stamp. Tiene su propia descripción. El Batcut se guarda una copia de la información de las bases de datos. En cambio, el Failover tiene nodo de clúster para el manejo de una única base de datos. El Stamp se mantiene una copia de la base de datos en otro servidor
es una descripción clara de la característica que tiene cada tipo del esquema, cada tipo. En este caso sería la recuperación de los datos. También tienen sus propios detalles que encontramos en la tercera fila. Tenemos también si necesitan una licencia en la cuarta fila, en lo que dice que el único que necesita licencia adicional es el Stambit. En la quinta fila tenemos lo que son las consideraciones. Badwood no tiene ninguna. En cambio, Failover permite este tipo de eventos durante un máximo de 10 días no consecutivos en un año que se necesita el calendario sin necesidad de licencia adicional. Y el Stambit, tanto la base de datos principal como Stambit debe estar licenciadas. Se debe usar el mismo producto y misma métrica para ambas bases de datos, por lo que lleva el Badwood tiene su base de datos y el servidor. El Failover tiene la base de datos y tiene el servidor que funciona y tiene un servidor secundario. Y en cambio Stambit tiene tiene una base de datos, tiene un servidor y tiene un servidor consecutivo y ese servidor tiene otra base de datos. Es importante validar con su representante de ventas cada uno de los tipos que existen. Diseño y procesamiento de transacciones. Los sistemas distribuidos son muy confiables debido a la posibilidad de brindar redundancia y autonomía de recursos en diferentes nodos. Esto posibilita detectar y localizar fallas. Sin embargo, tenemos varios aspectos que representan problemas para la integridad de los recursos que a su vez motivan el uso de transacciones. Tenemos uno que es la dificultad para mantener consistencia en los datos. Una misma vía de comunicación no siempre puede ser utilizada para suministrar interacción entre dos procesos. La definición de transacciones. Las transacciones fueron originalmente desarrolladas para ser utilizadas dentro de los sistemas de base de datos, donde se usaba para ayudar en el mantenimiento de los datos de las aplicaciones y que dependían de la consistencia de información almacenada. Las transacciones son mecanismos que ayudan a simplificar la construcción de sistemas confiables mediante procesos que proporcionan soporte uniforme para invocar y sincronizar operaciones, como por ejemplo operaciones de comparación de datos, aseguramiento de la seriabilidad de transacciones con otras, atomicidad en su comportamiento y recuperación de fallas. Aquí les voy a mencionar algunas propiedades de las transacciones, como es la atomicidad. Una transacción es tratada como una unidad de operación, por lo tanto todas las acciones de la transacción se llevan a cabo o ninguna de ellas se realiza. La atomicidad requiere una se efectúan todas las transacciones, pero en caso de fallas no se realiza ninguna. La consistencia es una transacción, es un programa correcto que lleva la base de datos de un estado consistente a otro con la misma característica. Gracias a esto, las transacciones no violan las reglas de integridad de una base de datos. El aislamiento. Durante la ejecución de una transacción, esta no debe revelar sus resultados a otras transacciones concurrentes antes de su compromiso. Si varias transacciones se ejecutan en forma secuencial, seriabilidad. La durabilidad es la propiedad de las transacciones que aseguran que una vez que una transacción realice su compromiso, sus resultados son permanentes y no pueden ser borrados de la base de datos.
Se asegura que los resultados de una transacción sobrevivirán a falla del sistema. Definición de esquemas de seguridad. Esquema de seguridad y autorización. Seguridad. El objetivo es proteger la base de datos contra accesos no autorizados. Se le conoce también como privacidad. Incluye aspectos legales, sociales y éticos, políticas de la empresa, niveles de información pública y privada, controles de tipo físico, acceso a las instalaciones, identificación de usuarios, voz, retina del ojo, etc. Controles de sistema operativo. En relación al sistema de gestor de base de datos, debe mantener información de los usuarios, su tipo y los accesos y operaciones permitidas a estos. El problema de la seguridad consiste en lograr que los recursos de un sistema sean bajo toda circunstancia utilizados para los fines previstos. Para eso se utilizan mecanismos de protección. Un aspecto importante de la seguridad es el impedir la pérdida de información, la cual puede producirse por diversas causas: fenómenos naturales, guerras, errores de hardware o de software, o errores humanos. La solución es una sola: mantener la información respaldada de referencia en un lugar lejano. Otros aspectos importantes de la seguridad son los siguientes: modificación de datos, destrucción de datos y uso de recursos, ciclos de CPU, impresoras y almacenamiento. Otras amenazas y ataques posibles. El virus. Un virus es parecido a un gusano en cuanto se reproduce, pero la diferencia es que no es un programa por sí solo, sino que es un trozo de código que se adosa a un programa legítimo, contaminándolo. Cuando un programa contaminado se ejecutará también el código de virus, lo que permitirá nuestras reproducciones, además de alguna acción desde un simple mensaje inocuo hasta la destrucción de todos los archivos. Otro virus es un caballo de Troya. Un caballo de Troya es un programa aparentemente útil que contiene un trozo de código que hace algo no deseado. Puerta trasera. Una puerta trasera es un punto de entrada secreto dejado por los implementadores del sistema para saltarse los procesamientos normales de seguridad. La puerta trasera puede haberse dejado con fines maliciosos o como parte del diseño. En cualquier caso, son un riesgo. Caza claves. Dejar corriendo en un terminal un programa que pida un login y luego una contraseña para engañar a los usuarios de modo que estos revelen su clave. Bueno, esperemos si les haya gustado la presentación que le hemos tenido. No fue muy larga nuestra explicación, pero sí fue algo de mucha importancia que encontramos. Le damos gracias a los creadores de las diferentes plataformas donde investigamos. Se le agradece, espero que sea de su agrado. De antemano le damos las gracias mi compañera Mara Cristina Galán Cisnero y su servidor Noel Mier Oliva.